ATV Noticias al estilo Juliana llega gracias a Comtrex, alivio contra los 10 síntomas de la gripe. Continúan no solamente las protestas, sino también los desmanes, los actos delictivos. Las imágenes que ustedes están viendo y con las que abrimos el programa de esta noche forman parte de lo que ha sucedido hoy en el campamento de la minera Antapacay, ubicado en Espinar. Luego de tomar el lugar por algunos minutos, un grupo de protestantes, o mejor dicho vándalos, han causado una serie de desmanes, incendiaron algunos pisos de los edificios donde descansan los trabajadores de la compañía. Además, quemaron 2 vehículos, se han registrado varios otros delitos, el robo de algunas de las pertenencias de los trabajadores. Es tremendo realmente lo que tenemos que informar a esta hora de la noche y la forma como empezamos el programa. Pero es lo que está sucediendo en nuestro país, en este Perú que tanto queremos, pero que sigue convulsionado y que de pronto la situación podría incluso hasta empeorar por las pésimas decisiones que se toman a nivel político. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Soy Juliana Oxenford, gracias por elegirnos todas las noches. Nos quedamos hasta las 9 con todos ustedes para que no quede ni una sola interrogante respecto a lo que está sucediendo, para que ustedes reciban información objetiva, para que ustedes sepan lo que está sucediendo con las protestas, con algunas movilizaciones que ahora mismo se están dando incluso en el centro de la ciudad, en Lima capital, y con lo que pasó en el Congreso de la República. Ayer estábamos todos indignados porque el Pleno decidió votar en contra de la inhabilitación al congresista acusado de violación sexual Freddy Díaz. Pero hoy, después del escándalo, después de que todos supiéramos quiénes fueron los congresistas que votaron en contra o que decidieron cobardemente votar en abstención, que es una respuesta absolutamente tibia y ridícula frente a una situación donde se tiene que asumir una postura con respecto a un hecho tan grave como es un parlamentario denunciado por una de sus ex trabajadoras de haberla agredido sexualmente en su propio despacho, donde además había alcohol. Bueno, los que votaron ayer en abstención, hoy de pronto votaron a favor de la inhabilitación. ¿Los tenemos que aplaudir? No, de ninguna manera. Lo han hecho por el eco, las repercusiones que generó justamente las decisiones que tomaron el día de ayer. Pero la buena noticia es que no vamos a ver a este sujeto en los próximos 10 años ocupando ningún cargo público, porque ha sido inhabilitado por 10 años. Del resto se encargará de la parte judicial, penal, el Ministerio Público del Poder Judicial, como corresponde, que dicho sea de paso, la Fiscalía está pidiendo 9 meses de prisión preventiva para el ex padre de la patria. Pero ahora quiero contarles que sí están pasando cosas en Lima, como les acabo de adelantar, así que veamos el despliegue que hemos preparado para ustedes esta noche. Tenemos por un lado en la avenida Bancay a Rosa Cabrera, hay un grupo de manifestantes que intenta llegar al Palacio Legislativo. Tenemos también otra cámara ubicada en la Plaza San Martín, donde hay bastante movimiento, y en Palacio de Gobierno, la presidenta Dina Boluarte, que está en una especie de cura de silencio, hoy ha salido su mano derecha, el premier Alberto Tarola, a decir que de ninguna manera ella va a renunciar, que esta es una figura que ni siquiera ha pasado por el análisis político. Ella se queda, y esto preocupa porque hay un grupo importante de manifestantes, de protestantes, que lo que solicitan, la consigna que ellos manifiestan abiertamente cuando salen a las calles es que se vaya Dina Boluarte. ¿Sería la mejor salida? ¿No sería? ¿Quién vendría después de ella? ¿Qué congresista debería asumir de manera interina el cargo de presidente o presidenta? Es bastante complicado. Como ven, esta situación se ha desbordado y nosotros en un rato más vamos a opinar, por supuesto que sí, vamos a tener entrevistas, de hecho, pero ahora queremos saber qué es lo que está pasando y qué mejor que contar la noticia desde el lugar donde se desarrollan justamente este tipo de historias. Nos vamos hasta la avenida Bancay con nuestra compañera Rosa Cabrera. Rosa, son buenas noches. ¿Cómo está esta manifestación? ¿De cuántos protestantes más o menos estamos hablando? Te escuchamos, adelante. Muy buenas noches, Julián, a todos los televidentes de aquí del programa. En estos momentos nos encontramos en la avenida Abancay, donde cada vez están llegando más manifestantes, sobre todo que estamos hablando más o menos de entre 800.000 manifestantes que cada vez aumentan. Ellos están actuando algunos de forma un poco violenta contra la prensa y tratan de demostrar de alguna manera que están en contra de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones. Ellos piden adelanto de elecciones. Juliana, han venido con pancartas, han venido también con banderolas,
algunos están tratando de insultar también a la prensa y tienen piedras en las manos, pero, por ejemplo, aquí también hemos visto que llegan desde el interior del país, de Puno, Ayacucho, tratan de demostrar que ya quieren que acabe esta gestión de Dina Boluarte y que de alguna forma también puedan iniciar estas nuevas elecciones. Ellos, por ejemplo, dicen ni un muerto más, Dina asesina, están también, algunos han llevado fotos de las personas que han fallecido en el interior del país por las protestas también violentas, y la policía ha desviado el tránsito hacia la avenida Nicolás de Piérola, porque en realidad los carros no pueden pasar debido a esta marcha, a esta protesta, que continuamos así mostrándoles lo que está sucediendo, ¿no? Que los manifestantes, algunos de ellos están actuando de manera violenta, en verdad que se están enfrentando a nosotros, no quieren que grabemos, y otros que han tratado de conversar con nosotros de forma más tranquila y demostrar, pues, obviamente la negativa ante este gobierno. Por ejemplo, aquí han puesto la señora Dina, que se vaya del gobierno, también culpan a los ministros del Congreso, tratan de demostrar que no están de acuerdo con sí, de pronto, Rosa, es absolutamente comprensible, ¿no?, la desazón, el disgusto que existe por parte importante de la población. Las protestas forman parte de eventos que están validados por la Constitución política. Es derecho de cualquier ciudadano salir a la calle a protestar. Lo que tú no puedes hacer es cometer actos vandálicos y convertirte en delincuente, dejar de ser protestante para ser un vándalo. No, eso es algo que se tiene que castigar, por supuesto, pero no puedes salir a matar de manera indiscriminada como lo ha hecho la policía. En un rato vamos a mostrarles en exclusiva certificados médicos que tenemos aquí que hablan de impactos de bala, porque para muchos eran balas perdidas, pues, que se habían generado dentro de un ambiente donde la policía, para tratar de controlar la situación, la toma de los aeropuertos, etcétera, en fin, disparaba y de esta manera, desgraciadamente, inocentes perdieron la vida. No, acá estamos hablando de disparos de frente al tórax, al abdomen, a la cabeza, muertos que, por supuesto que eran inocentes, como lo mencionamos ayer largo y tendido en este programa. Un médico que estaba ayudando a los heridos, menores de edad, hay muertos de 16 años, de 17 años, uno de 15, por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué hace el gobierno? Simplemente no asume ningún tipo de responsabilidad política de lo legal, se encarga, por supuesto, otro fuero, otro poder, que es el judicial, el Ministerio Público. Pero ¿quién realmente está dando la cara y diciendo vamos a controlar esto, pido perdón por lo sucedido? El gobierno debió prepararse después de lo que había sucedido en Ayacucho, por lo que eventualmente iba a pasar. Y finalmente sucedió en otros puntos, en otras regiones, en otras provincias del país. Absolutamente nadie, nadie. El premier Alberto Otárola hasta ayer estaba más preocupada porque la escalada de violencia llegue a Lima, capital, y ya estamos viendo manifestaciones de personas que quieren llegar al Congreso de la República y que piden la cabeza ya directamente de la presidenta Dina Boluarte. El ministro del Interior continúa. ¿Quién le ha dado orden a este grupo de policías para atacar de la manera tan agresiva, tan violenta como lo han hecho? Porque lo que tiene que hacer la policía es detener y trasladar a los vándalos, a los delincuentes, a los que atentan contra la propiedad privada, a los que intentan ingresar quemando un aeropuerto, a una dependencia policial, y que les dicten prisión preventiva, por supuesto que sí, y que también castiguen a los malditos que quemaron en vida al policía. Pero así como están las cosas, el gobierno no se puede quejar de la reacción de la gente, porque tiene que traducir este descontento y entender que hay formas de diálogo que claramente no han buscado, porque si las hubieran buscado, estoy segura que se hubiesen encontrado. Rosa, ¿has podido conversar con algunos de los manifestantes? Yo no quiero, porque además hay varios que están en contra de la prensa y nos meten a todos en el mismo saco, no quiero poner tapiña a tu equipo, pero sí me interesaría saber si has podido hablar con ellos antes de este enlace para entender un poco más por dónde va justamente sus reacciones. A ver, señora, buenas noches. Sí, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo en esta marcha? Que cese la matanza en nuestro país, que estamos supuestamente en un país democrático, no queremos muertes. Nuestros hermanos están siendo asesinados en una dictadura golpista que hoy la señora Boluarte está realmente equivocada en este gobierno, ¿no? ¿De dónde están viniendo ustedes, por ejemplo? ¿También del interior del país? No, nosotros somos de acá, Perú. ¿Ha traído también pancartas? ¿Podría mostrarnos quizás? Claro, aquí está. Eso es lo que siento yo. Eso es lo que siento. Una Dina Boluarte que hace uso del militarismo y está llena de la sangre del pueblo y no hace lo que realmente el pueblo quiere.
que es gobernar para la gran mayoría. ¿Quieren nuevas elecciones entonces? Lo que nosotros queremos es el cierre de este Congreso y que la señora Boluarte se vaya. Eso es lo que queremos. Bueno, Rosa, esto que la persona con quien hablas, esta mujer, esta señora, no advierte de manera pacífica y está marchando con un cartel que ha preparado y está en todo su derecho. Y nosotros, por supuesto, le vamos a dar cámara a ella y le vamos a dar cámara a los que defienden a Dina Boluarte. Este es un espacio absolutamente democrático. Pero es entendible, ella dice, no queremos este Congreso, no queremos este gobierno. Y este es un pedido que viene no de ahora, sino desde hace rato. Lo que pasa es que entre gallos y medianoche, el año pasado, el que se acaba de ir, el 2022, el Congreso de la República inició abiertamente un romance con el gobierno de turno, lo que era la oposición, ahora prácticamente son socios políticos de Dina Boluarte y compañía, y esto ha generado mucha más desazón y molestia en un grupo importantísimo del país, que son tan peruanos y son tan ciudadanos como quienes vivimos en Lima. Eso de andar dividiendo a la gente dependiendo del lugar de donde viven o donde nacieron es ridículo, y eso es un mensaje que desgraciadamente se ha encargado el propio presidente del Consejo de Ministros de no solo interpretar, sino de dar. Entonces, ¿cómo la gente no va a salir a marchar? ¿Cómo la gente no va a salir a decir que se vayan todos? Y diría que se vayan todos, pero al 2024. Por eso es que el Congreso juega en pared con el gobierno, porque todos se van a quedar hasta el 2024. Si Dina Boluarte renuncia, que creo yo que no sería lo ideal, ¿quién vendría después? Es la gran pregunta. ¿Un Antauro Humala? Dios mío, peor todavía, qué miedo. Pero no sean hipócritas, señores parlamentarios. Ustedes no es que de pronto de la noche a la mañana sienten simpatía y creen que Dina Boluarte es una demócrata que merece estar sentada en el sillón presidencial. No, hasta hace poco la llamaban comunista, marxista, leninista, terruca, y etcétera, etcétera, etcétera. Ojo, ojo. Así que vamos a ver, muchísimas gracias a Rosa Cabrera por esta información, cómo están las cosas en la Plaza San Martín. Tenemos una cámara ubicada justamente en un punto estratégico que nos permite mostrar el enorme resguardo policial que hay ahora en esta plaza, una de las más importantes, si no la más importante de la ciudad, ¿no? Para evitar desmanes, para evitar violencia, para evitar justamente que se desborde cualquier tipo de manifestación aquí en Lima capital. Y mientras tanto, en el gobierno deben estar pensando qué es lo que van a hacer, porque todos los días hay manifestaciones, hay más muertos ahora, la lista habla de 48 fallecidos, estamos hablando de un nuevo muerto en Puno, otro en Cusco. En un rato vamos a informar de lo que sucede en regiones, les voy a mostrar los certificados de necropsia que ya tengo en mis manos de manera exclusiva, pero antes quiero saber qué está pasando justamente en la Casa de Pizarro. Allí se encuentra nuestra compañera Leila Suárez. Hay reuniones, por supuesto, los ministros han hablado, sobre todo el premier Otárola. Dina Boluarte está en una especie, la presidenta de cura de silencio, le deben haber dicho mejor no diga nada a usted, para tratar de apaciguar los ánimos, pero considero, y es una opinión personal, que esto es todavía peor que el hecho de que ella salga a hablar y trate, y que busque, y que encuentre, por Dios, algún tipo de discurso que pueda ser sensible. Eso, sensible, porque estamos hablando de vidas que se han perdido, de gente inocente que ha muerto. Vamos inmediatamente con Leila Suárez. Leila, adelante. ¿Cómo estás, Juliana? Bueno, sí, una tensa calma es lo que se vive en todo caso en estos momentos en Palacio de Gobierno. Ya la presidenta Dina Boluarte ha terminado con sus reuniones según la agenda que nos pudieron pasar. Más temprano fue el Consejo de Ministros, hubo una conferencia de prensa por parte del premier Otárola. Luego la presidenta se ha reunido con autoridades de la Cámara de Comercio alrededor de las 4:30, 5 de la tarde. Y luego también, Juliana, hace poco nomás ha terminado su reunión con las autoridades también de ADEX, ¿no? Con los empresarios. Reuniones que ella ha ido sosteniendo a lo largo de la tarde. Sin embargo, no ha habido ningún tipo de pronunciamiento, como tú bien lo has dicho, de parte de ella con respecto a estas movilizaciones que se están dando, de estas nuevas muertes que están apareciendo y sobre todo pues el caos social que se vive en estos momentos. Ya se ha anticipado incluso que va a haber marchas el fin de semana. Aún no hay un comunicado de la presidenta Boluarte. Estamos en todo caso a la expectativa, si acaso ella se anima en unas horas tal vez a realizar algún tipo de comunicado, Juliana.
Esta información, Leila, desde el Palacio de Gobierno, y hubo una conferencia de ministros donde tomó la palabra Alberto Tarola, el premier, y dijo con absoluta claridad, así lo mencionó, que la presidenta Dina Boluarte no renunciará al cargo. Él se reafirmó en que se encuentra firme en la conducción del país y le ha pedido a los peruanos confiar en la democracia, en el Estado de Derecho, en las instituciones, en la policía, en las Fuerzas Armadas, y manifestó que tienen claras las cosas, que saben lo que tienen que hacer y que no pueden hacer, pues no parece, porque tanto muerto, tanto fallecido en una gestión que tiene tan poco tiempo no es normal, no está bien. Pero escuchemos. Yo lo quiero decir con toda claridad, absoluta claridad. La señora presidenta no va a renunciar. Ese hecho no se va a dar. Y no porque ella no quiera hacerlo, sino porque la Constitución requiere que esta sucesión constitucional que se ha dado se afiance. Y porque dejar la presidencia de la República sería abrir una compuerta peligrosísima para la anarquía y el desgobierno, y eso no va a ocurrir. Yo quiero dirigirme a los 33 millones de peruanos. Confíen en la democracia, confíen en el Estado de Derecho, confíen en los derechos humanos, confíen en sus instituciones, tengan confianza en su policía, en sus Fuerzas Armadas. Sabemos claro cuál es nuestro mandato, sabemos claro qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no podemos hacer y no debemos hacer. Y esto quiero reiterar el sentido de autocrítica que podemos tener sobre algunas decisiones que se hayan podido tomar. Pero lo reiteramos, la Presidenta de la República está firme en la conducción del país, no está gobernando en piloto automático, como ustedes han podido ver, estamos tomando decisiones a favor de los 33 millones de peruanos. Habla de autocríticas. Bueno, señor Tarola, ¿cuáles son esas autocríticas? Comuníquelo. Además debería arrancar, ¿no?, esta especie de conferencia pidiendo perdón, solidarizándose realmente de corazón con los deudos, con los familiares de las personas muertas. Caramba, si fuese su hijo, si fuese el hijo de la Presidenta de la República, mi hermana, mi esposo, mi madre, de cualquiera, pudo haber sido cualquiera. Por Dios. Estamos nosotros seguros por dónde tenemos que conducir al país. No vamos a permitir que el Perú caiga en una anarquía. Eso me parece maravilloso. Yo tampoco creo que esa sea la gran solución, pero creo que alguien tiene que asumir una responsabilidad política y no la ha hecho usted, señor Tarola, justamente para resguardar a Dina Boluarte y que pueda seguir con su mandato. Y tampoco lo ha hecho el ministro del Interior. Nadie se ha ido, el gabinete continúa tal cual como si aquí no hubiese corrido sangre. Y han muerto personas con disparos en la cabeza. Y no es un invento mío, ni de la prensa, ni caviar, ni memelera, ni roja, ni terruca. Ya basta esos discursos absurdos que no hacen más que dividirnos y ponernos en una situación todavía más peligrosa de la que ya estamos. Aquí están los certificados médicos. Han habido menores de edad. Han habido personas que no tenían absolutamente nada que ver con los vándalos, con los delincuentes, que también están allí, por supuesto, y que desgraciadamente se confunden dentro de la multitud, porque los que queman aeropuertos son delincuentes, los que quemaron al policía vivo son todavía más delincuentes porque acabaron con una vida, pero los que mataron a estos otros 48 o 47 también son criminales. También son criminales, porque no se justifica y ninguna vida vale más que la otra, pero eso no lo entienden en Palacio. Entonces, ¿cómo hacemos para detener esta escalada de violencia? Explíquelo usted, señor Tarola, ya que Dina Boluarte, la Presidenta de la República, no habla de esos temas, no quiere responder. Explíquenos a alguien. ¿Quién realmente va a decir, ok, aquí está mi renuncia, me voy porque si bien no he tenido una participación activa, no, o una responsabilidad directa en lo que ha pasado en Ayacucho, en lo que ha pasado en Juliaca, en lo que está pasando ahora mismo en Cusco, entiendo que como titular de la cartera de defensa de la policía del interior tengo que irme porque las cosas no las estamos manejando bien. Porque si esto se hubiese controlado, si esto realmente hubiese sido operado con logística, con un plan lo suficientemente inteligente, no estaríamos hablando de muertos, sí de detenidos, y muchos, y que paguen los vándalos, por supuesto, por los daños generados. Vámonos a Cusco, porque eso tampoco es un invento. Ayer terminamos el programa hablando de 22 heridos, eran 16 civiles y 6 policías. Hoy, según el último reporte de Defensoría del Pueblo, son 62 los heridos y el muerto, por supuesto, de ayer. Esto tras las protestas, recordemos que trataron de tomar el aeropuerto de Las Cuastete. Nosotros estamos aquí informando, incluso en vivo y en directo, y este es un informe actualizado ya de cómo están las cosas ahora mismo en la ciudad imperial. Vamos con eso. ¡Por favor! ¿Qué estamos haciendo?
Fue un miércoles negro el que se vivió en el Cusco. Enfrentamientos, destrucción y también muertes fueron los que marcaron la jornada en la ciudad imperial. Manifestantes que intentaban tomar el aeropuerto, pero sus dirigentes lo negaban. ¿Por qué tanto recuerdan al aeropuerto? Que nosotros que no queremos atentar, sino que queremos movilizarnos. ¿No había intención de tomar el aeropuerto? No, de ninguna manera ha habido intenciones. Muchos cusqueños que no tenían nada que ver con las protestas fueron afectados. Comercios y hoteles eran blanco de los vándalos. La garita del terminal terrestre también era vandalizada. Mientras que la policía también respondía. En medio del caos, este personaje daba un mensaje nada conciliador. Que se tome, cueste lo que cueste. Tiene que haber muertos, que tiene que haber muertos. Así como en Juliaca. Un mensaje que al parecer tuvo eco, pues la violencia provocó la muerte de un hombre. Acá vemos los últimos minutos con vida de Remo Candia Guevara, presidente de la comunidad Unisaya de Anta, quien fue alcanzado por las balas durante las protestas. Rápidamente era auxiliado, pero los impactos que recibió en el tórax y el abdomen provocaron su muerte en el Hospital Antonio Lorena. También era profesional, también era hijo, también era hermano. Su hermana no puede más con tanto sufrimiento, al igual que su anciana madre, quien elevó un estremecedor cántico en memoria al hijo que ya no está. La muerte de Remo Candia convocó a que manifestantes de otras provincias como Quispicanchi o Urubamba llegaran hasta la plaza del Cusco a continuar con la lucha y a darle un multitudinario adiós. Los vuelos han sido suspendidos, pues la tensión se vive a cada paso en el ombligo del mundo. Una ciudad que es el motor del turismo en nuestro país y que ahora no es más que un campo de batalla. Y desde aquí mis condolencias, por supuesto, a los deudos de Remo Candia Guevara, ¿no? Un dirigente de una comunidad de la provincia de Anta que perdió la vida de manera absolutamente injustificada, de manera realmente trágica, y seguimos contando los muertos, es tremendo. Hay una baja en el gabinete, pero no se ha ido el ministro de Interior, no se ha ido el Premier, porque se caería obviamente el gabinete, se ha ido el ministro de Trabajo, y hay una carta bastante extensa que le presenta a la presidenta Dina Boluarte, que les voy a leer en instantes, porque antes, y para seguir en el tema de Cusco, donde, repito, ya se ha registrado una muerte, la de este dirigente de esta comunidad campesina, voy a enlazarme con Indira Molina, nuestra corresponsal en la ciudad imperial, para que nos diga cómo están las cosas ahora en Cusco, siendo las 7:53 minutos. Indira, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. Lamentablemente la situación, pues a estas horas de la noche ha empeorado. Te comento que en estos precisos momentos se está enfrentando la policía nuevamente a los manifestantes en la avenida nuevamente 28 de julio del distrito de Huanchas en la ciudad imperial del Cusco. Hasta el momento, según el reporte de la Dirección Regional de Salud del Cusco, se han incrementado los heridos a 57, contando con los que hoy también ya han podido ser atendidos también en el centro de salud más cercano al sector, entre ellos varios efectivos policiales y algunos manifestantes. Pero antes déjame comentarte que nos hemos constituido hacia el sector de Zipaspugio en la ciudad imperial del Cusco. La vivienda que ustedes ven en estos momentos era la vivienda donde también habitaba
la víctima mortal de esos enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. El señor Remo Candia tenía esta vivienda aquí en Cusco, donde vivía con su esposa y sus menores hijos, a los cuales ha dejado en orfandad. Hoy, desde las primeras horas de la mañana, la familia se constituyó hacia lo que viene a ser la morgue central del Cusco, donde esperaron aproximadamente hasta la 1 o 2 de la tarde junto a los comuneros de la provincia de Anta a recibir el cuerpo de Remo Candia. Posterior a ello han procedido a recorrer las principales arterias de la ciudad imperial del Cusco, pues culminando ello en la Plaza Mayor, donde también se han constituido nuestros hermanos de las diversas provincias, como Paucartambo, asimismo también la provincia de Canchis, Quisquicanchis y Canas, un promedio de 4.000 pobladores quienes se han constituido a la Plaza Mayor a darle el último adiós y claramente pues a referir que iban a continuar con su medida de fuerza. Y mira, han cumplido con ello, pasando una hora nada más se han constituido a la avenida 28 de julio. Tremendo, y mira lo que nos cuentas, gracias por la información, porque hubo un enfrentamiento bastante fuerte, ¿no? Las imágenes son bastante impactantes, además, entre protestantes que integran en realidad el Sindicato de Construcción Civil y agentes de la Policía Nacional. Esto sucedió más temprano, en la mañana, cerca del aeropuerto Alejandro Velasco Astete de Cusco. Este grupo de personas, al que ustedes están viendo justamente en imágenes, se dirige hacia la avenida Jorge Chávez para intentar otra vez llegar al aeropuerto. Fueron dispersados por los agentes policiales que les lanzaron bombas lacrimógenas. La policía indicó que fueron atacados con piedras, que producto de ello un agente resultó herido. Lo lamentamos muchísimo, por supuesto, por la policía, que también se ve expuesta ante esta situación donde se enfrentan a no manifestantes, a vándalos, porque tirar piedras y también atacar a la policía es propio, evidentemente, del accionar de un vándalo, no de una persona que de manera pacífica y sabiendo hasta dónde alcanza su derecho y empieza el de un tercero, sale de manera pacífica a manifestar, a dar a conocer un punto de vista, algún tipo de malestar. Eso no es lo que estamos viendo, desgraciadamente, porque la escalada de violencia ha llegado a tal nivel que esto está desbordado, y nos acaba de contar Indira Molina desde Cusco, siendo ya casi las 8 de la noche, que la situación no solamente continúa, sino que está empeorando, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de un comunicado que yo tengo aquí en mis manos y que ustedes van a ver, ha informado lo siguiente: que como medida de prevención, el Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete de Cusco suspenderá temporalmente sus operaciones. Estamos hablando de una ciudad importantísima y que vive básicamente del turismo y que está perdiendo plata y que ha tenido además pérdidas millonarias durante los 2 años y medio de pandemia, donde evidentemente la gente no venía al Perú porque ya todos sabemos lo que trajo consigo la COVID-19. Esta acción, dice el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se realiza en salvaguarda de la integridad de las personas y la seguridad de las operaciones aeronáuticas. Está bien, se trata de proteger a la gente, por supuesto, a los pasajeros, a los taxistas que brindan servicios desde el aeropuerto principal del Cusco, pero claro que afecta la economía, claro que afecta a todos aquellos que viven, repito, del turismo, de este rubro que es imprescindible en una región tan importante como Cusco. El gobernador regional, justamente de la ciudad imperial, Werner Salcedo, se encuentra con nosotros en vivo y en directo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gobernador. Muy buenas noches, Juliana. Muy buenas noches a todo el pueblo peruano. En especial a nosotros no nos está yendo nada bien. Estamos teniendo esta convulsión social. La gente está en desacuerdo con el Ejecutivo, con el Legislativo, pero están haciendo oídos sordos, y lo advertimos en el Acuerdo Nacional, lo advertimos en nuestros comunicados, porque nada justifica la pérdida de una vida yurana. Así que mi solidaridad con la familia que perdió a su esposo, mi solidaridad con el pueblo cusqueño, Dios mediante, y acá me tiene. Y dígame usted, porque lo último que leí con respecto a declaraciones que ha brindado en algunos otros medios es que usted solicitaba la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Yo digo, siendo usted gobernador, ¿es responsable manifestarlo así abiertamente, tomando en cuenta que si sale Dina Boluarte asumiría el presidente de la mesa directiva, que es el congresista José Williams, de manera interina, ¿no?, las riendas del país, que se adelantarían las elecciones y que, sin existir reformas políticas, por supuesto, mañana mismo podríamos tener a alguien tan radical y peligroso como un Antauro Humala sentado en Palacio de Gobierno? Lo que nosotros hemos pedido también, que se conforme una nueva mesa directiva,
que no necesariamente tenga que ser dirigida por el actual representante del Congreso, como también la autodisolución del Congreso de la República, y se gobierne como corresponde con los 30 congresistas. Si algún integrante del gabinete, ya sea el ministro del Interior o el propio premier Alberto Tarola, hubiesen renunciado asumiendo algún tipo de responsabilidad política, que es lo que aquí nosotros venimos diciendo desde ayer justamente, por lo menos, ¿no?, en una clara demostración de sentimiento, digamos, o sensibilidad con respecto a tanta muerte, ¿usted seguiría solicitando la renuncia de Dina Boluarte o consideraría que ya hay una reacción por parte del gobierno con respecto a lo que está sucediendo? Mire, creo que tuvieron el tiempo suficiente, no fueron las formas como debieron de presentarse, y es lo que ha derramado toda esta convulsión. Así que creo ya estamos en un momento político en donde la decisión esté en manos del Ejecutivo, esté en manos del Legislativo. Si tú te permites estudiar sus acciones, pareciera que ellos aún quieren llevarnos a un espacio programático de obras, de trabajo, de reactivación, cuando no tuvieron esa capacidad de demostrarlo durante el año y medio que estuvieron en el gobierno con Castillo. Hoy en un mes no tienen la capacidad de conversar, y menos ahora nosotros ya en esta situación podemos avalar a un gobierno que lo único que está haciendo es defender sus incidentes a costa de la sangre de los hombres civiles. Claro, pero tampoco se puede avalar el actuar de delincuentes, de vándalos que llegan a un aeropuerto, lo incendian, intentan de ingresar a la fuerza, que se matan, ¿no?, entre ellos, y hay una denuncia que ha hecho el fiscal Eduardo Poblete, que ha dicho que usted como gobernador regional autorizó el uso del estadio Garcilaso de la Vega para albergar a manifestantes que quisieron justamente tomar el aeropuerto anoche. De eso nosotros informamos, de hecho, en vivo y en directo. Usted ha negado esta imputación, ha dicho que no es cierto, y la pregunta que yo le hago a usted como gobernador, si no fue usted el que abrió las puertas del estadio, ¿quién permitió que ingresaran justamente a este estadio, al Garcilaso de la Vega? Yo en este momento he emitido los documentos que corresponden para efectivamente dar con la responsabilidad de aquellos que han abierto el estadio Garcilaso de la Vega. El fiscal Poblete no puede atribuirse expresar o dar estas aseveraciones cuando de por medio no llega a la verdad ni se ha dado el trabajo de investigar como corresponde para seguir convulsionando a la población. Pero usted como gobernador no debería de estar enterado de lo que está sucediendo en un predio además lo suficientemente grande como un estadio donde han habido manifestantes, ¿no?, delincuentes que han querido tomar a la fuerza un aeropuerto y que han quemado incluso una de las garitas de control de entrada. En un espíritu de querer buscar la paz, yo me encontraba en el Acuerdo Nacional. Me encontraba en la elección de la Asamblea, del presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Recién he llegado y apenas me he enterado, he procedido a solicitar los informes respectivos para efectivamente encontrar los responsables del caso. Claro, le pregunto porque finalmente, digamos, la queja, la protesta, la voz, digamos, que une a la mayoría de protestantes, digamos, indican lo mismo, ¿no? Chau, Congreso, que se cierre este Parlamento, que Dina Boluarte deje el poder, y yo digo, ok, perfecto, es absolutamente válido que eso se esté exponiendo y que la gente tenga un pedido, ¿no?, que es justificado, nos guste, no nos guste, eso no importa, es justificado porque hay un malestar que ha ido, ¿no?, creciendo en el transcurso de los días y que no ha sido atendido de manera correcta. Pero cuando me refiero a la atención, esto no se puede concentrar solamente en el gobierno central o el Parlamento de la República. Para eso existe todo un canal de descentralización donde están ustedes, los gobernadores regionales, luego vienen los alcaldes. ¿Qué ha hecho usted para evitar este nivel de violencia, de protestas sangrientas en Cusco? Primero, expresarle directamente a la presidenta que tiene que tomar las acciones que corresponde, porque es un clamor no solo de la región del Cusco, sino de la mayoría de regiones del país. Y fíjate la cantidad de muertes que está habiendo. Segundo, nosotros tenemos funciones y toda una historia, los gobernadores regionales estamos siendo una bisagra del mal trabajo de los gobernantes de turno. Esta no es una protesta que solo se ve en decir que el Ejecutivo y el Legislativo se retiren. Son años de postergación, años de abandono y tener a un Estado precario, muchas veces perverso, corrupto, el cual nadie se anima a corregir. Es ahí donde yo
hago un llamado a todo el pueblo peruano, es ahí donde te hago un llamado a ti, Juliana, para que efectivamente podamos sumarnos en un espíritu de reformar el país. Ellos entraron con un discurso, con una propuesta de campaña, pero llegando al poder olvidan absolutamente todo y viene el conservadurismo a decirnos, ¿estamos bien? Tengo 84% de la población con acceso a agua y solo el 14% consume agua potable. Más del 50% de mi población infantil tiene desnutrición y anemia. No tenemos carreteras, no tenemos escuelas. El 100% de hospitales está colapsado, Juliana. Lo sabemos y es absolutamente comprensible que ese malestar que ha ido creciendo ha llegado a este límite donde las protestas ya tienen un nivel de violencia que es injustificable, ¿no? Porque nos estamos matando entre nosotros y no podemos llegar, Dios santo, a este punto. Pero ya estamos ahí, entonces sobre esto es que se tienen que tomar decisiones y en eso yo puedo estar de acuerdo con usted. Pero, a ver, a mí, y se lo digo con todo respeto, la sensación que me deja, lo que usted me manifiesta es que cuando se refiere a los conservadores, habla directamente de la derecha, que tiene una altísima responsabilidad, no lo dudo, de verdad razón. Pero ¿qué pasa con la izquierda? Con aquellos que, más allá de pensar en todas las necesidades que tiene la población cusqueña, por ejemplo, y que usted acaba de mencionar, y de los muertos, están más interesados en meter de manera, digamos, de contrabando, la Asamblea Constituyente y tratar de victimizar a un golpista fallido como Pedro Castillo, que bien preso está y que seguramente va a ser condenado más adelante también por actos de corrupción. Entonces, ¿quiénes realmente sacan la cara por los deudos? ¿Quiénes realmente están preocupados por indemnizar a esos familiares? Por lo menos pedirles perdón. ¿Quiénes? Si la izquierda tiene su propia agenda y la derecha también. Es una izquierda traidora, es una izquierda de café, es una izquierda de cigarrillos, pero aquí estamos nosotros, el pueblo. Acá nos tienes efectivamente enfrentando el problema, tratando de ser las bisagras, los nexos para buscar la paz. No vas a encontrar en uno de mis comunicados un aval a la violencia, más por el contrario, hemos hecho todos los esfuerzos para reunirnos con los dirigentes, para reunirnos con los líderes, convocando a los alcaldes provinciales, distritales, a que efectivamente seamos todos parte de la paz, a tener una voz para poder sentarnos. Pero frente a toda esa situación hay una primera exigencia, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la autodisolución del Congreso de la República, que se gobierne con comisión permanente, con una nueva junta directiva. Eso está normado y lo pueden hacer, pero simplemente se aferran a sus cargos y hoy están pretendiendo abrir la caja para decir que te llevo obras, que te llevo proyectos, cuando tuvieron tantos años la oportunidad de decirnos y que hoy la gente esté expresándose y que el primer paso es que exista este acto del Ejecutivo y del Legislativo. Gracias, gobernador Werner Salcedo, por esta entrevista. El gobernador regional de Cusco conversando con nosotros en el estilo Juliana, y les hablé de una baja en el gabinete. Ha renunciado el ministro de Trabajo, Eduardo Alonso García Vilnica. Tengo aquí una carta bastante extensa, de fecha de hoy, por supuesto, esto es reciente, misma 12 de enero, donde le dice directamente a la Presidenta de la República que cuando asumió el encargo de servir al país desde la posición de ministro de Estado, lo hizo porque estaba convencido de que podría contribuir a construir el Perú que soñaba. Desde el sector trabajo, imaginaba poder llevar una gestión identificada por el diálogo social. Dice, no podemos negar tampoco que pudieran haber motivaciones oscuras y malintencionadas detrás de actos que atentaban contra los derechos de otros peruanos, afectando su tranquilidad, sus libertades, las fuentes de trabajo y hasta la integridad física de nuestros hermanos, entre los que se encontraban incluso policías que fueron atacados con explosivos. Por ello se vio la necesidad de adoptar una respuesta que pudiera contener esos ataques. Había que restablecer garantías mínimas de orden, pero como usted indicó, poniendo énfasis en el diálogo y en llevar soluciones a los problemas de la gente. Señora Presidenta, las ganas que usted evidenció de servir al país y de dar lo mejor de todos nosotros para sacar adelante al Perú, nos va a entender que renunciar no era la mejor opción para el país. Como bien señaló, se debían investigar las muertes para esclarecer los hechos, pero sobre todo debíamos redoblar nuestros esfuerzos para poder atender a cada una de las regiones del país y lograr con un real compromiso dar solución a los problemas de nuestros hermanos. Voy a resumir porque, repito, es una misiva extensa. Sin embargo, señora Presidenta, la tragedia prontamente se repitió y aquí está lo que hablamos nosotros. Ayacucho, luego Juliaca, ahora Cusco. ¿Qué se ha hecho para prevenir más actos de violencia, para evitar más muertes, si ya habían antecedentes? Claramente
Poco y nada. Dice, la tragedia prontamente se repitió y muchos hermanos cayeron, esta vez en Puno y en Cusco. Esta vez creo que la atención de las demandas sociales ya no es suficiente para lo que el país necesita. Las tragedias que acabamos de vivir así lo demuestran. Creo, señora presidenta, que se requiere de un acto político, en el buen sentido del término político. Se requiere de un pronunciamiento del gobierno que exprese el dolor que sentimos por la pérdida de las vidas de nuestros hermanos, por las pérdidas que han sufrido esas familias. Se requiere que se pida disculpas a la población y que se reconozca que se han cometido errores que deben ser corregidos para que esto no se repita. Se requiere también de una reacción más concreta. La polarización en la que nos encontramos, termina diciendo, considero que todos los peruanos necesitamos entrar en un proceso de reflexión, necesitamos ver al otro como a un yo y no como a un enemigo. Es una gran carta la que realmente ha redactado Eduardo Alonso García, exministro de Trabajo, y yo creo que es un ejemplo de el desprendimiento, ¿no? Porque el poder es muy seductor y muchos sueñan, sobre todo aquellos que tienen carreras de larga data en el aparato estatal, en llegar a ponerse un fajín, en ser ministro, no es cualquier cosa. Pero cuando llega el momento de dar un paso al costado y decir, a ver, yo ya en estas condiciones siento que no aporto y no estoy de acuerdo con la forma como están manejando ustedes la situación, me voy porque soy coherente, porque soy consistente, no solamente en mis palabras, sino y sobre todo, que es lo más importante, en mis propios actos, en mi proceder como profesional, como ser humano. Y eso no lo estamos viendo del gobierno. Yo estoy totalmente de acuerdo y suscribo cada uno de los párrafos de esta carta no firmada por el ministro de Trabajo, que ustedes dirán, pero el ministro de Trabajo, ¿qué tiene que ver con esto de Manes? Pues nada. Realmente, su cartera no está involucrada directamente a lo que estamos viendo. Sí, la del Ministerio del Interior, sí, la del Ministerio de Defensa, sí, la del Premier Alberto Otárola, y ellos se quedan allí y sin pedir perdón. Y eso es algo que yo estoy criticando y que ha generado evidentemente también réplicas, porque soy una periodista, porque trabajo en señal abierta, en un programa de lunes a viernes, en horario estelar, pero no me importa, porque a mí nadie me va a convencer de que hay una sola cosa más importante que la vida humana, ya sea la de los civiles que murieron o la del policía que fue calcinado. Ninguna vida vale más que la otra. Basta. Escucho, leo a tantísimos políticos y colegas periodistas también indignadísimos por la muerte del policía, y cómo no nos vamos a indignar, pero de los otros no dicen nada, de los civiles, porque es más fácil parrufiar, es más fácil decir, seguramente estaban con Sendero Luminoso, o son esos bolivianos que mandó Evo. Por favor, ¿de qué está hablando? Son civiles que han muerto con disparos en la cabeza, con disparos en el tórax. Estamos hablando de un médico internista, estamos hablando de un dirigente de una comunidad como el señor de Cusco, que ha muerto el día de hoy. Estamos hablando de menores de edad de 15, 16, 17 años. Caramba, eso es tan difícil de entender para el gobierno. Es tan fácil para el señor Alberto Otárola aparecer frente a cámaras de televisión diciendo, por si acaso, lo digo con absoluta convicción, Dina Boluarte no va a renunciar. Qué bacán que no renuncie. ¿Y usted por qué no se va? El Congreso lo ha salvado, sí, pero ¿dónde está la responsabilidad política, por Dios, que es lo que se está pidiendo? Y quien la asume, que pobre, no tiene nada que ver con el tema, es el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, pero eso es hacer política. Eso es hacer política. ¿Se dan cuenta? Dejar un cargo, dejar el poder, dejar el sueldo y la comodidad y los ingresos, que no son poca cosa, que recibe el titular de una cartera cuando integra un gabinete, por un ápice de sensibilidad, por un poquitito de pena por los familiares que siguen enterrando a sus muertos. A ver, ¿cómo están las cosas ahora? Les hemos contado lo que sucede en Cusco. Hemos hablado con nuestra corresponsal, hemos tenido gobernador regional, pero hay otros puntos en nuestro país que están ardiendo y que seguramente muchos medios de comunicación no se los cuentan porque es más fácil, ¿no?, hacer la de el Congreso de la República, la de Palacio de Gobierno. Volteemos rápido la página, ya valemos otra cosa. Hay que reactivar la economía. Por supuesto que hay que reactivar la economía, porque si no hay economía no comemos, si no comemos nos morimos, sí. Pero ahora mismo, por Dios, estamos hablando de muertes. Yo lo llamo masacre, y sale César Combina, y como de siempre, a decir, no, Juliana, no es masacre. Yo le pregunto, ¿cuántos muertos necesita usted para realmente indignarse? En fin, me duele tanto, porque a mí nadie me va a convencer y díganme lo que le da la gana, porque ya estoy acostumbrada a leer de todo y a escuchar de todo, que hay algo más importante que la vida humana. Porque el día que realmente dejemos de indignarnos y tener algún tipo de respuesta emotiva frente al sentir de otros seres humanos, de otras personas, ese día lo habremos perdido todo. Y ojalá que no suceda. Porque hay gente que todavía, repito, tiene sensibilidad. A ver, Andahuaylas. Empezaron las protestas a tornarse violentas. ¿Tenemos un mapa? ¿Sí, Joan? Ahí está. La escalada de violencia desde la asunción de Dina Boluarte.
Eso es lo que nosotros hemos trabajado para ustedes, para que entiendan bien cómo es que ese tipo de protestas de sangre, ¿no?, han ido subiendo de temperatura en el transcurso de los últimos días. El 11 de diciembre en Andahuaylas empiezan estas manifestaciones, se tornan violentas, 2 policías fueron secuestrados, uno de ellos fue Walter Rivera Obregón. Los enfrentamientos con la policía en este distrito dejaron 21 personas heridas. Un día después, el 12 de diciembre, vándalos delincuentes quemaron la comisaría de Chinchero, se enfrentaron a la policía, los que respondieron con balas, ocasionando la muerte de varias personas, cosa que no debió suceder, los debieron detener y trasladar a una dependencia policial. En total, en toda la provincia fueron 7 personas las que dejaron de existir. Después la situación se calmó. ¿Hasta cuándo? No sabemos. El 10 de enero, este martes, llegaron hasta este módulo penal, donde colocaron un explosivo en la puerta causando graves daños a la infraestructura. ¿Ven ustedes? Menos de un mes después, estos vándalos reaccionan otra vez atentando contra este predio. En Arequipa, el 12 de diciembre las violencias se tornaron también violentas cuando un grupo toma el aeropuerto. Entró a la planta de Leche Gloria, además, a realizar saqueos y hasta atacaron una comisaría. Un día después, 13 de diciembre, los enfrentamientos con los manifestantes causaron que una persona pierda la vida. Ese día se registraron ataques a sedes del Poder Judicial, el Ministerio Público. Instituciones fueron quemadas, incluso se registraron saqueos en diversas tiendas y centros comerciales. Quemaron la planta de una agroexportadora. Personas que tienen que ser detenidas, que debieron ser detenidas en flagrancia en este momento, algunos sí, otros no. Y a esta altura deberíamos de tener absolutamente identificados a los agitadores, a los asusadores, a esos que no se manchan las manos con sangre y que están esperando en un café seguramente a que les den el reporte de cuántos muertos van y cuánto están ganando políticamente, porque los que salen ahí a protestar y que son delincuentes y que arriesgan su vida también porque les puede caer una bala o alguien los puede matar de un guaracazo en la cabeza, no son los que realmente lideran estas marchas y movilizaciones, no, algunas marchas y movilizaciones son absolutamente genuinas y orgánicas, de gente como ustedes, como yo, que se molestan, que no les gusta algo y salen a decir estoy harta, quiero que se vaya tal o cual, pero hay otras que están simplemente manejadas por una especie de pulpo cuyos tentáculos son manejados con un fin, el político. Y ahí están las cabezas de esas mafias y de esas organizaciones también. ¿Dónde está inteligencia? ¿Cómo es posible que no sepamos quiénes están detrás de todo esto? Todo es, me han dicho, me han contado que Evo Morales, que vienen de Bolivia, que el de aquí, que el de allá, que el terruco, todos son terrucos. No, pues, no. Eso no hace más que seguir dividiendo y seguir polarizando. Vamos con la gente. Hay que identificarlos y hay que meterlos presos. Y a los vándalos y delincuentes que queman la fiscalía, que quemaron la policía, al Ministerio Público, por supuesto también condenarlos, pero también a los que permiten que los policías maten. Porque esto no ha sido necesariamente un tiroteo donde balas perdidas han acabado con la existencia de tantas personas. No. Aquí yo tengo los documentos, Aquí yo tengo los documentos que son oficiales, certificados de defunción de los fallecidos en Juliaca, que varios han muerto de balazos en la cabeza, de impacto de bala. Se los voy a mostrar en un rato. Quiero seguir justamente hablándoles, mostrándoles este mapa del Perú, que justamente lo que hace es presentarles los espacios, los lugares, las provincias, regiones, que todavía siguen en rojo, producto de la violencia de las protestas que se han generado. En Ayacucho, me quedé en Ayacucho, ¿verdad? Sí. Al día siguiente, el 16 de diciembre, volvieron al aeropuerto tomando las pistas de aterrizaje. Adicional a eso, quemaron la sede principal del Ministerio Público y el Poder Judicial. Un día antes, las protestas se tornaron violentas en Ayacucho. Ya se había dictado emergencia justamente en esta provincia. Estaban los militares, los manifestantes llegaron hasta el aeropuerto, quisieron tomarlo. El 10 de enero, la ciudad ha vuelto a la calma luego de que para muchos fue una matanza indiscriminada. Yo creo que eso fue, definitivamente. Fueron 10 las personas que dejaron de existir. Nos vamos ahora hasta Cusco. El 13 de diciembre se vivió el caos cuando un grupo de protestantes intentaron tomar el aeropuerto haciendo forados, se metieron en la planta de gas de Camisea, además hicieron destrozos, saquearon tiendas. La más afectada fue una joyería que perdió miles de soles, esta quedaba en plena plaza de armas de la ciudad. Un día después, el 14 de diciembre, atacaron instituciones, quemaron sedes del Ministerio Público, lograron ingresar a la pista de aterrizaje del aeropuerto y atacaron una de las estaciones del tren. El 9 de enero, ya dentro del grupo, digamos, la saga de
violencia de la que venimos hablando esta última semana. Quemaron un bus que trasladaba policías, enfrentamientos entre policías, ejército, manifestantes. Esto sucedió el día de hoy. Murió una persona, la misma que ha sido confirmada hace algunas horas. En Puno, el 6 de enero, nos vamos a Puno, intentaron tomar el aeropuerto, grupo de protestantes registrándose. Otra vez enfrentamientos entre manifestantes con la policía. Quemaron, de hecho, una tanqueta policial. El 9 de enero, todos lamentamos la masacre que se vivió en esta región. 17 muertos, incluidos menores de edad. 17 muertos, señores. Así estamos. Así estamos. Y como si esto no fuera ya demasiado triste y preocupante, nosotros hemos accedido a un documento donde la Policía Nacional aprueba la compra el 20 de diciembre, es decir, ahorita, hace menos de un mes, de 13.721 cartuchos lacrimógenos, calibre 37-38, simple, y 15.239 cartuchos lacrimógenos, calibre 37-38, triple y quíntuple. Y esta adquisición fue hecha a la empresa brasileña Cóndor S.A., Industria Química. La policía argumentó en su pedido, en un documento, que las compras obedecían a las protestas tras la caída de Pedro Castillo. Diversas organizaciones sociales y políticas de tendencia de izquierda en contra de los actuales legisladores exigiendo nuevas elecciones. Se menciona que el escenario es de alto riesgo, es decir, piden esta compra millonaria, ¿no?, de cartuchos lacrimógenos para proteger al Congreso, al Parlamento y a la sociedad civil. ¿Quién nos protege? ¿A los ciudadanos de a pie? ¿Quién nos protege? ¿A los que tenemos que salir a trabajar? ¿Quién nos protege? ¿A los que salieron y no formaban parte de las manifestaciones violentas y los mataron con balazos en la cabeza y en el tórax? ¿Quién nos defendió? Porque estos cartuchos, a través de este documento, que es justamente la resolución directoral que acaban de ver y que yo tengo en mis manos, no tiene como objetivo proteger al pueblo. Tiene como objetivo proteger a los poderosos. Vamos a ir a la pausa comercial. ¿Qué va a pasar con los acusadores, con los acusadores? ¿Cuáles van a ser las sanciones, los castigos para aquellas personas que promueven la violencia y que generan caos sobre el caos? ¿Qué va a pasar con los policías que en algún momento se tiene que determinar cuáles han sido los que han disparado a matar, y con los responsables de haber dado la orden de que utilicen armas de fuego en lugar de detener a los vándalos, a los que justamente agitan a la población? Tenemos un informe imperdible y va a estar con nosotros también el alcalde de Trujillo, exalcalde de Moche, el siempre polémico y controversial Arturo Fernández. Volvemos con eso y más. No se muevan, señores, eso es al estilo Julián. A ver, yo tengo aquí en mis manos certificados de defunción, ¿no?, que muestran las condiciones en las que fallecieron varios de los muertos en la jornada violenta suscitada en Juliaca. Acá tenemos la de Evet Mamani Ariki, ¿no? Causa básica de fallecimiento, una herida penetrante en la cabeza. Una herida penetrante en la cabeza, de bala, claramente. Acá tenemos a Mamani Luque Jesús, causa básica de fallecimiento, penetrante por bala en la cabeza. Múltiples heridas perforantes por bala en cabeza y tórax. ¿Quién? Edgar Jorge Huaranca Choquehuanca. Ahí está, ahí está. Esto que muchos no quieren mostrar, ¿verdad? Ese es el mismo que acabo de leer. Aquí está. Paul Franklin Mamani, herida penetrante, anterior tórax, si no me equivoco. Las letras de los médicos suelen ser a veces difícil de entender, pero acá está una herida perforante por arma de fuego. Cristian Eliot Arizaga Luque, Gabriel Omar López Amaninki, múltiples heridas penetrantes en tórax, por bala también. ¿Qué dicen de esto desde el Ministerio del Interior? Absolutamente nada. Pero van a haber sanciones, tienen que haber. Si no son políticas, porque el Congreso de la República ni siquiera interpela al Ministro del Interior y tampoco le ha negado la confianza al presidente del Consejo de Ministros, ¿no? No. Pero hay un Ministerio Público que está investigando.
claro que sí. Hay un poder judicial que eventualmente va a tener que sentenciar, condenar. Estamos hablando de 48 vidas perdidas, 48, donde hay incluidos menores de edad. ¿Ok? Y lo que ha hecho Candy Quispe en el reportaje que ustedes van a ver a continuación es justamente tomar estos certificados médicos, algunas necropsias, y llevarlas donde un perito para decir, a ver, hasta qué punto son responsables los policías si se argumenta, ¿no?, que ellos estaban defendiendo de un ataque violento y lo hicieron para preservar su propia integridad. O fueron balas perdidas en medio de la disputa entre los protestantes, vándalos, delincuentes que quemaban, que arremetían contra ellos. Esas son claramente acciones donde se ha buscado acabar con la vida de estas personas fallecidas, por lo menos de los que aparecen aquí, y ya hay documentación que son certificados médicos. Eso no es un invento nuestro. Ojo, allí han señalado directamente, han apuntado directamente, el objetivo ha sido disparar contra el tórax de la cabeza. ¿Para qué? Para que obviamente el proceder sea letal, para matar, en términos sencillos, señores. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esos policías? ¿Quién va a asumir esa responsabilidad penal, legal? ¿Y qué va a pasar con los malditos delincuentes que quemaron vivo a un policía y que hirieron a otros agentes policiales? Porque aquí, repito, ninguna vida vale más que otra. Y nos estamos matando y nos seguimos matando y nos vamos a seguir matando si realmente nadie hace algo para, literalmente, poner un alto al fuego. Veamos el reportaje de Candy Quispe. Es el rostro de la violencia en su máximo esplendor. La guerra entre radicales versus fuerzas del orden ha dejado a su paso caos, muerte y dolor, y ha cobrado la vida de 42 peruanos y peruanas. La bomba que la agarró estaba apagando y ahí la balearon. Mientras el sur del país se desangra, muchos se preguntan quiénes son los responsables de estas muertes. Accedimos en exclusiva a los resultados de la necropsia de las víctimas que dejó la peor jornada de violencia en Juliaca, con 19 fallecidos en un mismo día. Según este certificado de medicina legal, Reinaldo Ilaquita Cruz, de 19 años, murió a causa de una herida penetrante en el tórax posterior y un edema cerebral debido a un proyectil de arma de fuego. El informe también revela que se trató de un único y certero balazo, al igual como ocurrió con Eber Mamani Arqui. En su certificado de necropsia se lee que el diagnóstico es una herida penetrante en la cabeza por proyectil de arma de fuego. Eso es lo que evidencia el certificado que me has mostrado, que tiene una lesión en el tórax, que quiere decir eso, que ha sido directo. ¿Directo al cuerpo? Directo al cuerpo. La mayoría de los disparos habrían sido directo al cuerpo. Así lo revelaron los resultados de los informes médicos de los fallecidos durante el enfrentamiento entre la policía y la población en el aeropuerto de Juliaca. Entre ellos, Gabriel López Samanqui, de 35 años, quien murió por una herida en la cabeza por proyectil de arma de fuego. Nelson Pilco Condori, por trauma torácico abierto, también a causa de un balazo. Y Gustavo Illanes Ramos, quien falleció por un trauma torácico por posible PAF. Consultamos con el perito en criminalística, Dani Umpire, para analizar si los disparos habrían sido a quemarropa o por una bala perdida. Las balas perdidas mayormente son disparos que van hacia arriba y hay una caída, ¿no? Pero esa caída no tiene mucha fuerza. Pero en este caso, si había un disparo directo, entonces yo creo que eso hay que dejarlo ya a que prácticamente los juristas lo digan esa parte. Son disparos al cuerpo. Son disparos al cuerpo. Para la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, las necropsias revelarían el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Estas necropsias demuestran que se han utilizado armas prohibidas para el control de manifestaciones. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, policías o militares, solo pueden utilizar la fuerza letal en un caso, es para salvar una vida. No se puede utilizar la fuerza letal para desbloquear carreteras, para proteger aeropuertos. Distinta es la posición de la abogada penalista Romy Chan, quien aseguró que los efectivos policiales solo podrían tener una responsabilidad penal si se comprueba que los disparos se realizaron de manera innecesaria.
si a un policía lo atacan y la única manera de defenderse es disparando, evidentemente por esos casos no puede decirse que hay responsabilidad penal. No habrá responsabilidad penal, por el contrario, cuando estemos hablando de actos que respondan a una defensa por parte de la Policía Nacional frente a ataques totalmente injustificados de la población que salen ya del marco de una protesta pacífica. Otra muerte que tampoco debe quedar impune es la del suboficial José Luis Sonco Quispe, de 29 años, quien fue calcinado en el interior de un patrullero en Juliaca. Claramente hay un acto de homicidio, ¿no? Y además un homicidio agravado, porque dolosamente se ha buscado no solamente pegarle al policía, porque lo primero que se hace es golpearlo, ¿no? Sino luego, no contentos con eso, incluso matarlo, ¿no? Y de la peor forma, utilizando fuego, lo cual genera un agravante en nuestro Código Penal a partir del delito de asesinato y que puede llevar una pena de 35 años de cárcel. Quienes también tendrían responsabilidad penal son los llamados asusadores, radicales que promueven y coordinan actos violentos, como los integrantes de este grupo de WhatsApp llamado El Aymarazo. Los mensajes obtenidos por inteligencia de la policía dan cuenta de las coordinaciones realizadas el 9 de enero para realizar ataques en Juliaca. En uno de los chats se lee: esta noche estamos planeando quemar la comisaría de Ilave sí o sí. Líneas más abajo, este mismo sujeto que se hace llamar ruso dice: el que tenga miedo a morir que no nazca. El resto del grupo no se queda atrás y escribe: listos para la guerra, hermanos, cobren venganza por los hermanos caídos. De Rinconada van a colaborar con cartuchos. El 9 de enero, la comisaría de Ilave fue rodeada por un centenar de personas, pero fueron repelidos por la policía. Al no poder lograr su cometido, quemaron las oficinas de la SUNAT y 2 vehículos de propiedad del Estado, además de la vivienda de la familia del congresista Jorge Luis Ancachi. El Congreso de la República aprobó una comisión especial para investigar las muertes ocurridas durante las protestas desde el 7 de diciembre del año pasado. Una tragedia que pasará a la historia como uno de los conflictos sociales más devastadores de los últimos años en el Perú. Y todo esto, repito, forma parte de las investigaciones que ya está haciendo el Ministerio Público de la Fiscalía y se determinará luego cuál es el nivel de responsabilidad de los autores políticos y aquellos que han estado en medio de estas protestas, de estas manifestaciones que suman desgraciadamente ya 48 muertos. El alcalde de Trujillo, exalcalde de Moche, siempre polémico, siempre controversial, con quien ya hemos hablado en otras oportunidades, pero siempre vía Zoom, ha venido hoy al programa, ha llegado con bastón incluso, dice que tiene un problema de salud, que se va a atender en el hospital de Bagliati. Está aquí para hablar de coyuntura, para hablar de lo que sucede en Trujillo ahora mismo. Él ha sido sindicado, acusado por trabajadores de seguridad ciudadana de insultarlos, amenazarlos, de querer deshacerse de Serenazgo, de querer apropiarse de la municipalidad sin respetar los derechos laborales de terceros. Aquí está él, en todo caso, para responder por eso y más. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Juliana, buenas noches, gracias, sí, y bueno, justamente estamos aquí para poner orden, después de tantos años, ¿no?, de haber pagado 25 millones de soles al año a Serenazgo y no haber cumplido justamente lo que uno paga no recibe. Se ha vuelto las municipalidades, creo que en casi todo el Perú, como agencias de empleo para todos aquellos que hacen campaña política, y bueno, los que pagan el pato son los que sí pagan sus tributos, ¿no? Y eso se debe acabar. A ver, de eso hablamos en un rato, porque usted finalmente es autoridad, usted es alcalde de Trujillo, ha sido antes alcalde de Moche, pero vive también en este país convulsionado, donde la violencia no tiene cuándo acabar. ¿Cuál cree usted que debería de ser la salida más sana, más viable en medio de lo que estamos viviendo? Mire, los hermanos del sur reclaman de cierta manera con causa, pero ¿quién ha gobernado allá? Han sido alcaldes del sur, gobernadores regionales del sur, mira Vizcarra, ¿no? Entonces, no se quiere, no se pretende en este momento atacar al problema, que sí es cierto, tenemos un problema en el Ejecutivo, en el Legislativo, terrible, porque parecen repartizas de obras, pero en el sur no se olviden que ¿quién los ha gobernado? Un alcalde del sur, un gobernador regional del sur, y a ellos hay que primero tienen que responder. Okay, pero mientras tanto la gente se sigue muriendo, nos seguimos matando entre nosotros. ¿Quién debería asumir la responsabilidad política en el Ejecutivo? Yo lo dije desde un inicio. La señora Boluarte, el primer día que recibe la banda presidencial, en ese instante
debió leer el panorama y en ese momento convocar a nuevas elecciones. Se van los congresistas y se va el Ejecutivo. Y en este momento estaríamos en una etapa de transición para convocar elecciones en 3-6 meses. Muchos dicen, no, pero no podemos dejar la casa vacía. Si mañana la vida no es comprada para nadie, si mañana se muere la señora Dina Boluarte, que o sea, nos quedamos sin presidente. No, los políticos no somos aves de paso y tenemos que asumir con responsabilidad. Si hemos fallado o si ha fallado el Ejecutivo y el Legislativo, nuevas elecciones inmediatas, pues si no va a haber más muertes, ¿ah? ¿Y usted cree que ha sido responsable en su gestión en Moche? Porque en pandemia lo veíamos, ¿no? Primero tomando pastillas para la herpes, diciendo que está levantada la inmunidad, luego bebiendo un líquido, yo me acuerdo que en ese momento lo entrevisté, bastante extraño, en su carro, con una botella de plástico, y decía que era para evitar la COVID. Yo decía que está tomando lejía, se va a matar, se está suicidando, y no era dióxido de cloro, pero no sé a usted qué, digamos, informe, estudio médico avalado internacionalmente le dijo que el dióxido de cloro servía para realmente evitar los efectos de este virus letal, ¿no? Le pidió luego en una carta a Putin, por favor, que mande la vacuna rusa. Para muchos usted hace demasiado circo, mucho show y pocas obras. No, pocas obras no, muchas obras, por eso mucho show sí. No creo. Yo pienso, Juliana, que en ese momento no teníamos vacunas. El señor Vizcarra nos mantenía encerrados y con el tapaboca todo el tiempo. Ya, pero usted salía y daba balconazos diciéndole a la gente, a la población de Moche, no respeten el estado de emergencia, ¿no? Usted se ríe, pero había que hacerlo porque... No me ríes, que la gente tenía que trabajar. En primer lugar, y el tiempo me dio la razón. El tiempo me dio la razón. ¿Qué razón? ¿Que el dióxido de cloro sirve para evitar la COVID? Mire, si yo le digo a usted que una anestesióloga de Trujillo ha curado muchos pacientes con COVID y de manera endovenosa aplicando el dióxido de cloro, usted no me va a creer. Lo han satanizado el dióxido de cloro. Yo lo he tomado, no me he muerto. Pero no hay un informe, un estudio, un análisis lo suficientemente responsable que determine que eso es así, porque si no, no estaríamos hablando de vacunas, que no es que te curen, sino que evitan que los efectos de esta enfermedad pues no sean letales. En ese momento no teníamos ni vacunas, la gente no podía trabajar, el comerciante era paleado cuando abría su negocio y lo peor de todo, el gobierno no daba solución, nos compraba pruebas rápidas, necesitábamos las moleculares y no compraron la vacuna. Salía a decir, no respetemos el estado de emergencia. Porque la gente quería comer, Juliano. Pero usted como autoridad no puede ser tan irresponsable de decir, tomen dióxido de cloro, mírenme, aquí estoy en mi carro, como si estuviese tomando un Inca-Cola helada con su cerveza de costado. No es así. No, Primero, me encantaría que la doctora, que yo conozco porque yo soy ginecólogo, realizo cesáreas, y la doctora muchas veces me ha aplicado la anestesia a mis pacientes. Pero no está especializado en ginecología, ¿no? Sí, claro que sí, y trabajó en Alemania, en República Checa. Usted hacía lo que hizo en Moche, en Alemania o en República Checa, y estaría preso, se lo digo. No, porque yo traje eso de la ciclovir, las pastillas que se tomaban. Claro, eso lo traje porque en República Checa ya lo estaban experimentando y tenía mucho efecto. Ya, pero no hay un estudio que avale, digamos, la respuesta positiva que eventualmente ha podido tener en algunos pacientes. Es que hay empresas que les gusta lucrar con el sufrimiento, con el dolor de la gente. Las grandes empresas farmacéuticas, ¿usted cree que van a permitir? No lo dudo. Seguramente hay desde hace rato una cura efectiva para el cáncer y seguimos hablando de quimioterapia y de otros tratamientos que son el tiempo muy ya nos pondrá en el camino indicado. Pero usted como gobernador, pero como alcalde todavía no. Todavía. ¿Quiere ser gobernador? ¿Le interesa? A usted le gustaría ser presidente, me queda clarísimo. En tus ojos veo que también quisieras verme como presidente. Yo siempre, no, por favor, a mí la política... Tú me quisieras ver como presidente porque veo esa dulzura en tus ojos. Ay, por favor. Lo veo. Dulzura en sus ojos, ¿no? A mí lo que me llama la atención cada vez que usted... Y no ha ido a Moche. Anillos. Siento que tengo al frente a de Yankee, no al alcalde de Trujillo. La cultura mochica, mi diosa Yapaet, lindísimo, hermoso. Y todo esto es regalo que la gente me da y yo lo guardo con mucho corazón. Sí, y son bonitos. Es lindo. No debería usar todos a la vez, digo yo. No tengo un reloj, por ejemplo, no uso reloj. Usted tiene un reloj hermoso y ese rosadito que le queda muy lindo.
Y está bien. Va con sus labios. Hablemos de la banda presidencial. Ya, vamos a ver. A ver, hablemos claro, porque una cosa es la broma, una cosa es jocoso, divertido, ¿no? Y otra cosa es, digamos, atentar contra lo que manda la norma. Y nos gusta o no, le gusta a usted o no, la banda presidencial es un distintivo exclusivo del presidente o la presidenta de la República, no lo digo yo. Y usted no solamente se coloca la banda para juramentar como nuevo alcalde de Trujillo, sino que encima le hace unos cambios a lo que justamente representa algo tan poderoso como es el máximo cargo político en nuestro país. Le metió ahí su guaco moche, ¿no? Y esto también es un atentado contra los símbolos patrios. O sea, ¿quién le recomienda esas cosas? O sea, ¿las imagina usted, las hace de manera... Todo nace y sale de mi corazón. Cuando a mí me preguntan la banda que va a utilizar ese día para la ceremonia, me gustaría que sea este color rojo y blanco, porque así son los colores de mi patria. Me gustaría que esté acá el logo de mi diosa Yapayk, el escudo de Trujillo al centro y el guaco de la fertilidad, porque nosotros, antes de peruano, somos mochicas. Y quien no lo quiera reconocer, no es mi problema. No, pero usted lo que tiene que reconocer es que no se puede poner una banda presidencial. Pero yo colocó una banda presidencial, ahí está la fotografía. Juliana, ¿yo qué voy a saber? ¿Tú crees que en ese momento voy a preocuparme en dónde está? ¿Hay un jefe de protocolo? No, pero debería. Pero no tenemos plata para eso. Ahora, ¿no te parece muy raro que desde Lima un señor que habrá estado muy desocupado o demasiado vago ha hecho una denuncia sobre esa banda? O sea, también está fijándose. Pero usted busca eso, usted busca constantemente llamar la atención. Es que me gusta lucirlo. Como a usted le gusta lucir ciertas cosas, aretes, reloj, un lindo maquillaje, todo está bien. Pero eso, usted cree que... yo no voy a poner la banda presidencial porque me gusta la banda presidencial. Pero yo lo tengo desde mucho. Que es justamente parte de un distintivo que le corresponde al jefe o jefa de Estado. Yo lo tengo desde Moche. ¿Y por qué no se fijaron en Moche? Es igual. No importa, si se fijaron antes o después, usted no debió colocarse esa banda. Lo que voy a hacer, mire, cuando los presidentes que han pasado, Vizcarra, Kuczynski, Toledo, nunca me fijé en su banda. Yo más me fijo en el cerebro, en lo que tienen. ¿Y usted qué tiene en el cerebro? Se preguntarán algunas personas. De repente, algo o mucho positivo, por eso es que la población de Moche es muy inteligente. De 4.400 votos que saqué ahí, votaron por mí 9.000, solamente en Moche. Y en todos los distritos hemos arrasado ante los partidos tradicionales, sin hacer una campaña millonaria. Y eso es importante conversarlo para decir a los jóvenes que en la vida hay que estudiar, hay que ser capaces y sobre todo no depender del dinero, de los millones, para ser candidato a autoridad. A ver, pero para, digamos, ser económicamente independientes se tiene que trabajar, y a usted lo acusa ahora el Sindicato de Trabajadores de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Trujillo de hacerles daño. Dice que los insulta, que los amenaza, por eso están pidiendo su vacancia. Mire, yo vengo trabajando desde República Checa y como ginecólogo en Alemania también. O sea, yo detesto a los vagos, a los sindicalistas que viven del que sí paga sus impuestos. A ver, pero nos puede decir usted que los sindicalistas son unos vagos. La gran mayoría sí. Están metiendo todos en el mismo saco. La gran mayoría son trabajadores que se agrupan para exigir que se les reconozcan sus derechos laborales. Usted está diciendo algo muy grave. Mire, si ATV no quiere un trabajador porque realmente está medio así, no trabaja con ese amor que uno quiere, tiene que sacarlo. ¿O no es así? Si mañana hay un sindicato acá, estamos dando de comer... No tendría nada de malo que haya un sindicato acá, porque es legítimo, porque es válido. Pero mire, en cualquier lugar. por eso que estamos como estamos, porque tenemos que tener en la municipalidad 3.500 sindicalistas y que cada uno de ellos le hace un juicio a la municipalidad, se colude el abogado de la municipalidad, el juez, para que después se le paguen beneficios. ¿Sabe cuánto? ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? Claro. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? ¿Sabe cuánto debemos? ¿Cuánto se ha pagado este año? 12 millones. Me refiero 24 millones. Están coludidos los integrantes del sindicato de la municipalidad de Trujillo con el juez, con tal y cual. Así se maneja porque es Vox Populi. No, una cosa es que algo sea Vox Populi y otra cosa es que hayan pruebas. ¿No le parece raro que el 99% de juicios los gana el Poder Judicial? Me puede parecer raro. Yo tengo que defender el dinero del pueblo, de la gente. Como autoridad necesita pruebas para hablar, pruebas para sindicar, pruebas para señalar, y no lo tiene. El 90% de trujillanos detesta al cuerpo de serenazgo porque paran tomando entre las camionetas,
utilizan unas polarizadas, ayer le han pegado a un ambulante. Y que se vayan esos malos serenos. No lo pero puedo, lo que quiere pero no lo puedo votar. Serenazgo. Liliana, no lo puedo votar. Hace unos días han capturado a un jefe de banda que manejaba las cámaras de videovigilancia. ¿Y cuánto tiempo tenía manejando las cámaras de videovigilancia en Trujillo? 4 años. ¿Qué va a pasar con esos serenos realmente comprometidos con la seguridad de Trujillo que se van a quedar sin trabajo si usted desactiva el aparato de serenazgo? Mira, o sea que cuando yo he venido a República Checa, aquí... Perú, hablamos de Perú, no de República Checa, pero cuando yo vengo... lindo que haya viajado, tranquila, pero yo cuando vengo aquí, ¿acaso vengo, ya, ahora de mi trabajo? Yo me las busco, yo tengo mi consultorio particular. Me las busco porque confío en la capacidad que Dios me ha dado. Pero esa es otra pregunta. Ahora, si ellos... de desactivar serenazgo, entendiendo yo que está, digamos, asumiendo que todos los serenos tienen conductas negativas como las que acaba de mencionar. La gran mayoría. Pero la gran mayoría no son todos. Si usted quiere desactivar serenazgo... No lo puedo porque justamente tenemos, si yo empiezo a desactivar uno por uno, procesos, pasan 4 años y recién los podría sacar. Tal vez, porque el Poder Judicial... van a pagar por pecadores, eso es lo que me está diciendo. Aquí se van todos. Juliana, es un aparato del Estado bastante burocrático que no me da resultado. Yo tengo que velar la policía con un general cuestionadísimo en la libertad. Que justamente mañana tengo una reunión con el ministro del Interior para solicitar directamente su cambio. La policía no... ¿Se va a reunir con el ministro del Interior? Mañana. Sería bueno que le pregunte quién ha dado la orden a estos policías para disparar, ¿no? Para usar de manera indiscriminada las armas. Le voy a decir. Sí. ¿A tu nombre lo voy a decir? Sí, me encantaría, ya que lo va a ver, a nosotros no nos responde el teléfono, que de pronto venga al programa. Da cólera, ¿no es cierto? Y usted no lo puede sacar al ministro. Imagínate, yo no puedo sacar un sereno. No, pero es diferente, yo no soy de autoridad, usted sí. Por eso lo estoy haciendo con los serenos. Digamos, de su cargo para de pronto tomar medidas injustas, inhumanas. Es que ¿cómo vamos a tener dinero para las obras cuando todo el dinero se va para el gasto personal, Juliana? Tenemos que ser, las municipalidades tienen que ser semi-privadas, de pensamiento. Por ejemplo, en Moche, 55% del dinero va para obras. Pero ¿quién se va a encargar de la seguridad? En Trujillo hay un nivel de violencia alto, hay mucha delincuencia, hay extorsionadores, hay secuestradores, hay gente que si no le pagas 500, 2.000, 5.000 soles al mes te revientan la puerta de tu casa con una granada. Una bomba. ¿Quién se va a encargar de eso? Serenazgo lo que hace también es velar por la seguridad. Pero Juliana, Serenazgo no tiene armas, no tiene nada y nunca ha intervenido a una persona con armas. Enhorabuena, porque lo primero que va a hacer el delincuente es matarlo al sereno. Serenazgo lo que hace es cumplir su función hasta donde están sus facultades, durmiendo en un parque, en una la mayoría, el gerente, cuando aplica una norma, hacen lo que quieran porque los sindicatos lo respaldan, Juliana. Tenemos a los bisnietos de los trujillanos endeudados con 550 millones de soles. ¿Cómo va a hacer usted para controlar la violencia en Trujillo? Yo lo que la policía se da abasto. La policía está coludida en su mayor parte. No quiere la policía, no quiere Serenazgo. ¿Va a ser usted? ¿Va a salir a la calle con pistolitas? No, con pistolitas no. ¿Con qué? Yo quisiera que Trujillo sea el piloto para que el ejército salga a las calles. Yo soy el presidente del COPROSEC y me gustaría trabajar de la mano con el ejército. O sea, ¿usted quiere a los militares en la calle? Yo quiero, porque no hay otra salida. La institución policial está corrupta desde arriba. O sea, no entiendo. Por un lado, habla acerca de o justifica la decisión de hacer un balconazo en Moche diciéndole a la gente no respeten el estado de emergencia porque no podemos vivir encerrados, y por el otro lado ahora que es alcalde de Trujillo quiere que los militares estén en la calle, vivir en una especie de toque de queda que no tiene cuándo acabar. No, cuando a mí me sacan del balcón en la municipalidad... Bien sacado. ¿Sí cree? Del balcón, por supuesto. ¿Ha escuchado todo el mensaje? Sí. Yo le decía que Vizcarra era una persona con muchas sospechas de delincuencia. Esa parte estaba maravilloso. ¿Le gustó? ¿El resto? ¿Le gustó esa parte? No, que me gusta o no me guste, me pareció que eso sí tenía coherencia, ¿no? Porque y también tuvo coherencia que yo le devolví el premio a Pedro Castillo, también tuvo coherencia, ¿no? Sí, pero no las formas, porque usted todo lo hace de manera muy circense y usted es una autoridad. O sea que yo, porque demuestro lo que yo siento, a mí me da cólera, Juliana, que el señor Castillo nos citó a mí 2 veces. La primera para decirnos, oiga, si ustedes ven un acto de corrupción, denúncienlo. Eso fue todo. Acá estamos viendo las imágenes donde a usted le iban a entregar un premio, pero saca su celular y hace... A ver si podemos escuchar. El reconocimiento que para... Ya entregan. No quiero. Se lo devuelvo porque yo no quiero eso. Quiero picas y velas para mi lugar. Gracias, fuerza. No quiero, presidente. No me gustan esos reconocimientos a mí. Le he devuelto al presidente Pedro Castillo el reconocimiento que para... Ya entregan.
¿Y sabe por qué ocurre eso? A mí me parece muy bien que no haya recibido... Fue alturado. Ya, pero ¿para qué el celular? ¿Para qué? Mire, es que de repente ustedes lo toman así, pero en el sur son diferentes. La población que realmente sufre, que tiene que invadir, en lugar de que vivienda haga conjuntos habitacionales como en Colombia, no más, como en Chile. Aquí el sur sufre. Por eso es que la gente se ha levantado. ¿Pero eso qué tiene que ver con la necesidad que tiene usted de exponerse de esta manera y de forma constante con sus guacos, ¿no? El guaco no lo he traído, el guaco soy yo. ¿El guaco qué? El guaco soy yo no lo he traído y no lo he puesto el guaco. El guaco no ha venido, no lo he traído. El guaco soy yo, que le he entregado un reconocimiento, para mí, una chistosada que se lo han comido los 550 alcaldes que han llegado ahí. ¿Ya? ¿De qué valió entregar un reconocimiento en un país con crisis? Con no, de acuerdo, pero no hubiese ido al evento, más fácil. Porque, buena pregunta. Como rechazo justamente a un hecho con el que usted obviamente no comulga. Eso me parece absolutamente válido, pero ir, grabarse... Pero le explico, Juliana. Yo pensé que me habían invitado por hacer una gestión exitosa, y cuando yo llego, estaba buscando dónde dejar mi mochila con el celular en un restaurante. ¿Ya? Llego después, regreso a los 20 minutos, había una cola de 500 y pico alcaldes. ¿Ya? Yo digo, ¿y esto? Cuando entramos, era para entregarnos una madera y un reconocimiento de vidrio, con un cajón. O sea, en eso se habrán gastado 800 soles por alcalde. No estamos para eso, Juliana. Mientras nosotros ahorramos... Ya. ¿Y cómo quiere que proteste? Tenemos seriedad, señor Fernández. ¿Pero esa seriedad? No, usted no es serio, pues. ¿Usted cree? Sí, que no es serio. O sea, pero es el único alcalde que le dijo a Pedro Castillo, tú no me representas, en otras palabras. De pronto hay otros más, pero que lo han hecho, digamos, de una manera... ¿Dónde están? Todos se tomaban fotos. Porque todos esos son mediocres. Todos son mediocres. Todos. Ahí está. Después de eso, salió un alcalde que incluso había estado preso. Y otros alcaldes que ahorita están en procesos judiciales. Usted es el único bueno en la historia. No, en la historia no. Pero quiero hacer las cosas bien por mi país. Ojalá que lo haga, y sobre todo por Trujillo, que es una ciudad tan golpeada, con gente tan linda. Y hasta ahora no me has recitado Moche. ¿Qué? No he ido a Moche, yo conozco Moche. ¿Cuándo has ido? Yo habré ido en el 2000, he ido 2 veces a Moche. ¿Qué será? 2003, empecé en el RDP, 2004, 2008. Cuando hay una diferencia total. Hace rato que no voy. Cuando vayas, te vas a dar cuenta y vas a decir, Arturo Fernández es un guerrero mochica y lo vas a ver y me vas a dar cuenta, Guerrero mochica demuestra en los actos que está haciendo las cosas bien por Trujillo. Por algo me ha elegido el pueblo inteligente. Vamos a ver, muchas veces contra los millones. El electorado se equivoca. Tengo que ir a pausa comercial. Gracias por haber venido. Gracias, Julián. Gracias. Pausa comercial y regresamos con lo último del programa. A ver, no hay tiempo para más, solo para agradecerles por la sintonía. Nos vemos mañana viernes aquí en El Estilo Juliana. Cuídense mucho. Chao.